Buenas tardes, querida comunidad. Bienvenidos a nuestra celebración. Queridos hermanos, hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma, tiempo de reflexión sobre las limitaciones del hombre, su debilidad y fragilidad ante las cosas mundanas. Jesús, siendo un ejemplo de vida en oración, pudo superar todas esas dificultades mediante la fe y la esperanza. En este tiempo se nos invita a seguir su camino, a vivir como Él hizo, siendo fieles a la palabra de Dios. Comenzamos la Eucaristía cantando. Número 120, más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, aunque sea una cruz que me lleve a ti. Si tiende al sol la flor, si el agua busca el mar, a ti mi solo bien te he de buscar. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Dios vivo en el altar, presente en mí. Si ciegos al mirar, mis ojos no te ven, yo creo en ti, Señor, sostén mi fe. Me invocará y yo le responderé, estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré, le haré gozar de una larga vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y el amor de Jesús, el Señor, estén y permanezcan con todos ustedes. Venimos al encuentro del Señor en este camino cuaresmal de renovación de nuestra fe, de nuestra pertenencia a los caminos del Señor. Queremos renovarnos una vez más en su misericordia y por eso pedimos perdón para reconciliarnos con Él y con nuestros hermanos. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Padre, rico en amor y misericordia, perdone nuestros pecados, nos purifique el corazón y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. En el corazón de Dios ponemos las intenciones que traemos a esta celebración. Dios nuestro, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Las lecturas que escucharemos hoy nos enseñan cómo
Desde el principio de la creación, Dios tuvo un plan de salvación y de felicidad para todos. Pero el ser humano, en el desierto de la vida, por su fragilidad humana, cayó en tentación y pecó. También escucharemos en el Evangelio cómo Jesús asumió la experiencia humana de las tentaciones en el desierto y la victoria sobre el pecado gracias a la oración, la lealtad y la confianza plena de la voluntad del Padre. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, no retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor,
y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo, antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Hay algo que el ser humano tiene, podríamos decir, desde siempre, como una actitud frente a la vida, frente a lo que se presenta, y es querer conocer, saber, y esto de manera positiva y a veces de manera negativa. Uno siempre quiere saber, averiguar, enterarse, en el peor de los casos husmear o enterarse de situaciones también complicadas, o conocer incluso hasta lo que ya sabemos que vamos a realizar mal o en lo que estamos equivocados. Siempre uno quiere tener algún conocimiento para actuar de una forma o de otra, de acuerdo, ¿sí?, a los intereses que uno tiene, y por eso ya hasta desde el vientre materno, donde nos movemos y nos acomodamos de una forma o de otra, queremos encontrar ese espacio hasta de comodidad o de ubicación para venir al mundo. Este deseo, esta necesidad que tenemos, y hasta cuando uno sabe muchas cosas o hasta cuando uno se siente hasta independiente o lo más autónomo posible, hasta quiere desentenderse de los demás. No, yo ya sé todo. No, ya no me ayudes más. No, yo me arreglo por mi cuenta. No, yo puedo. Y cuando no podemos y cuando nos vemos muy limitados, hasta nos desconcierta o nos fastidiamos o nos desorienta. Ay, yo que era tan andariego. Ay, yo que hacía todo esto. Ay, yo que me valía por mí mismo. Esos caminos a veces de la vida que nos van haciendo como renovar o encontrarnos con lo más importante. ¿Qué es lo más importante de todo lo que queremos saber o conocer o hacer o averiguar o controlar o hasta en el peor de los casos manipular? ¿Será solamente porque valoramos lo que se nos dio, lo que tenemos como posibilidades, o porque también hay una cierta o tentación, podríamos decir, de querer ser como dioses, como hoy nos dice la palabra de Dios? Y tal vez aquí es donde hoy, en este primer domingo del tiempo de la Cuaresma, el Señor vuelve otra vez a darnos esta posibilidad de centrarnos en Él y de ponerlo a Él como el único Señor. Nosotros seremos siempre servidores, criaturas creadas por sus manos, como nos decía la primera lectura, cuando el Señor forma del barro de la tierra un ser humano y sopla en sus narices y entonces tiene aliento de vida, pero este ser humano siempre es frágil, es de barro, y en medio de la propuesta que le hace el demonio de ser como dioses, ahí quiere como ponerse él como Dios, porque quizás se descubría que le faltaba algo, que era solamente de barro y no era suficiente con eso. Sin embargo, tenía el aliento de vida y por eso acepta o se deja envolver por aquella serpiente que le ofrece ser como Dios. Ustedes serán conocedores del bien, tendrán discernimiento, nada se les opondrá, ustedes serán señores. Hasta con la misma palabra de Dios con la que fue creado el ser humano,
el espíritu del mal muchas veces nos envuelve con lo que hemos recibido de Dios, del bien, de lo bueno, hasta con esa palabra a veces somos enredados para justamente equivocarnos y obrar mal y hasta querer ser como dioses. Por eso, en este primer paso del tiempo cuaresmal, después de comenzar el miércoles de ceniza, volvemos a intentar despejar esa identidad de Dios y la nuestra también. ¿Quiénes somos? En estos tiempos del mundo donde se nos ofrecen muchas oportunidades para encontrar nuestra identidad, como se dice, ya sea como personas y hasta como animales, o hasta a los animales se los hace humanos y a los humanos se los hace como animales. Acá hay algo raro. O hasta entre los mismos humanos, que no estoy conforme con esto, quiero ser de la otra forma. Estas cosas a veces extrañas que inicialmente decimos, hacen también que podamos ir como acomodando esa realidad que Dios nos ha confiado y despejar esas sombras que tal vez nos están envolviendo y no nos permiten vivir con mayor integridad, hondura y alegría lo que Dios ha puesto en nosotros. Hemos sido soplados con el aliento de vida del Señor y ese soplo animará siempre nuestro camino. Jesús en el desierto, al experimentar también estas otras formas de pretender reinar, porque si Jesús vino a anunciar y a hacer realidad el reino de Dios, como un momento atrás, antes del desierto, Jesús fue bautizado y dice la misma palabra de Jesús: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero ahora el demonio quiere ofrecerle otra forma de reinar: el poder, la ambición, el autoritarismo, y en ese sentido no se reina. Ya vemos cómo nos va, porque ciertamente muchos se dejan enredar por estas formas de vivir, de poder o de reinar, y entonces lo que generan es tristeza y divisiones entre los pueblos, en la multitud, hasta en las pequeñas cosas de todos los días. Cuando a veces uno actúa de esta forma, genera dificultades, familia, amigos, en el trabajo, en la misma iglesia, y allí es donde intentaremos volver otra vez a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, por ese soplo de vida y no por ese huracán de muerte, por ese soplo de bondad y no por ese rugido de lo que en definitiva no favorece el crecimiento y la madurez de todos. La tentación siempre tendrá muchas formas y colores, da lo mismo. Por eso y no por nada, en la imagen del pecado original aparece ese árbol del cual se tomó la fruta. Si yo les pregunto ahora rápidamente, ya sé lo que me van a responder. ¿Qué fruta era del árbol que habían comido Adán y Eva? La manzana. ¿El texto dice que era la manzana? No. Entonces, volver a la catequesis, o por lo menos el capítulo 3 del libro del Génesis. Entonces, no dice qué fruta era, da lo mismo, pero sí dice que la fruta era atrayente a la vista y apetitoso al paladar. Y cuando uno mete la pata es por todo esto, porque hay cosas que nos atraen, que son interesantes, y porque hay cosas gustosas que justamente hacen a esos deseos o apetitos que tenemos, a esos antojos que tenemos en el ser humano, porque siempre queremos saber, conocer o consumir. Y hay muchas formas de consumir, y entonces allí es donde aparecen esos sentidos que empiezan a actuar en nosotros, atrayente a la vista y apetitoso al paladar. Por eso hoy queremos volver a dejarnos guiar por este Espíritu de Dios que lo llevó a Jesús al desierto. Uno podría pensar, ¿y cómo Dios mismo lo va a llevar al desierto? Y sí, porque a veces, hasta sin querer o queriendo, necesitamos estos espacios
de oración y de soledad, y que muchas veces lo vivimos en los desiertos de la vida, en las situaciones que transitamos, en las realidades interiores, crisis, angustias, tristezas, experiencias personales de donde estamos. Siempre vivimos esta experiencia de desierto como un espacio donde no hay senderos, donde no hay orientación. El desierto, el espacio de la soledad absoluta. A lo sumo, algunos peligros, bichos o amenazas van a aparecer. ¿Qué a veces sucede? En medio de las soledades, angustias, crisis, cuántas realidades aparecen amenazándonos. Sin embargo, el Señor nos asiste con su presencia y volver otra vez a recordar esa palabra de Dios, como hoy Jesús se dejó guiar por la palabra. Esa palabra que el demonio quería enredar a Jesús de una manera equivocada, Jesús pone la claridad de aquel que se sabe guiado por su Espíritu. Frente a la posibilidad, incluso en nombre de Dios, de desviar el camino, necesitamos mantener esa claridad de la verdad, de lo mejor, de lo más esencial, para responder a esas posibilidades que en apariencia pueden ser buenas, pero que en los frutos van a terminar complicándonos la vida y en el peor de los casos, destruyéndonos a nosotros y a los demás. Venimos al encuentro del Señor para volver a valorar que hemos sido creados y guiados por su Espíritu, que la vida en nosotros sigue presente, no solamente de manera biológica, sino en el alma, en el corazón, y es lo que anima y nos sigue sosteniendo cada día. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Le presentamos a Dios nuestras oraciones comunitarias. Que escuchemos tu palabra, Señor. Que escuchemos tu palabra, Señor. Por la Iglesia y sus pastores, para que nos conduzcan hacia el camino de conversión, venciendo nuestras debilidades y podamos llegar al reino de Dios. Oremos. Que escuchemos tu palabra, Señor. Por nuestras autoridades, para que nos lleven por el camino de la justicia y la paz. Oremos. Que escuchemos tu palabra, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que no falten misioneros que anuncien el reino de Dios. Oremos. Que escuchemos tu palabra, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que escuchemos y acojamos con intensidad la voz del Padre, que nos invita a unar esfuerzos para edificar una comunidad viva en el Señor y comprometernos más en la oración y en la caridad. Que escuchemos tu palabra. Que escuchemos tu palabra, Señor. Recibí, Padre Dios, estas intenciones, las que tenemos en el corazón, y todo esto te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos, Señor, estos dones de pan y vino que, por tu inmenso amor, se convertirán en el alimento que nos fortalece y prepara para recorrer el largo y difícil camino de la fe. También hacemos nuestra ofrenda material. Cantamos. Número 245. Mira nuestra ofrenda.
nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. que podemos darte, nuestro Creador. Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Sigamos rezando para que esta ofrenda nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te pedimos que nos dispongas para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos de la tierra durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que, celebrando con mayor sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación, junto con sus voces, suba nuestro canto. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, después de cenar, Jesús tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa León, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recibe todas las intenciones que traemos a esta celebración, acciones de gracias, súplicas, y acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que hemos nombrado al comenzar la misa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Jesús nos ofrecemos al Padre, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, que en la oración se deja guiar por Dios, por su palabra, por su Espíritu, recemos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz y el amor de Jesús estén y permanezcan con todos ustedes. Compartimos y hacemos crecer la paz de Jesús.
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Hermanos, Cristo nos invita a participar del banquete eucarístico, donde Él mismo se ofrece como pan de vida de salvación. Recordamos, las personas con celiaquía podrán comulgar primero en el altar del Sagrado Corazón. Cantamos. Número 56, tú eres el pan. Es mi Padre quien les da verdadero pan del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Yo soy ese pan de vida que ha bajado desde el cielo. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Todo aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Todo aquel que crea en mí no padecerá más sed. Es mi carne la comida, es mi sangre la bebida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. El que coma de este pan vive en mí y yo en él. El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna. Yo lo resucitaré en el día del Señor. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida.
Apártame, Señor, quiero jugar en terreno limpio y sin piedra, recorrer aquellos caminos que no conducen a peligro alguno, disfrutar de aquellos valles que no sean excesivamente profundos, mas tú, Señor, con o sin mi permiso, te lo digo, apártame. No me dejes en la tentación de lo fácil, no me dejes que mi vida sea un trayecto de mínimos, no permitas que ante las dificultades me repliegue por cobardía en el qué dirán o vergüenza. Apártame, Señor, porque tú lo sabes, aspiro a tener, aunque 1000 veces te diga que lo importante es ser, porque disfruto recibiendo más que ofreciendo, porque el ser perdonado siempre me resulta más gratificante y hasta menos duro ante los ojos de los demás que ir por ahí yo perdonando. Apártame, Señor, llévame a un lugar donde pueda estar conmigo mismo, donde tú puedas habitar conmigo, en el que cara a cara puedas colocar a Dios con la misma fuerza que tú lo tienes clavado en tu corazón. Apártame, Jesús, porque tengo miedo de dejarme llevar por la corriente del todo vale, porque hay miedos a perder de vista el horizonte, la bandera de la Pascua que ondea, porque simplemente, Señor, pocos me hablan de ti y muchos dicen no conocerte. Apártame y llévame a ti, Señor. Amén. Oremos. Padre, te pedimos que, reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos algunos avisos. Los viernes de Cuaresma, el próximo viernes, rezaremos el Vía Crucis aquí en el interior de la iglesia a las 19:30 luego de la misa. Los miércoles honramos al Perpetuo Socorro de María y recibimos la bendición en todas las misas. Los jueves hay adoración eucarística a las 19:30. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus intenciones, la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa en compañía de María, podemos seguir con alegría y en paz. Que tengan buenas noches y un buen fin de semana. Jesús nos enseña que el hombre puede enfrentar con éxito cualquier adversidad, incluso vencer las tentaciones, si nos abandonamos a la voluntad del Padre. Durante este tiempo de Cuaresma nos dedicaremos a profundizar nuestra relación y encuentro con Él. Cantamos. Número 46, Yo soy el camino. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo
del Santo Espíritu,